Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al webinar participativo de Psicología del Deporte, organizado por la Fundación Jóvenes y Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Extremadura y que patrocina la Liga como entidad patrocinadora del Departamento de Psicología del Deporte de nuestra comunidad autónoma. En primer lugar, me gustaría presentarles a las personas que hoy nos acompañan. Por parte del Colegio Oficial de Psicología de Extremadura, su decana Rosa María Redondo Granado y persona responsable del Departamento de Psicología del Deporte, y Puerto Pérez Garrido, que es graduada en Psicología y máster en Psicología y Coaching de la Actividad Física y del Deporte y psicóloga del citado departamento. Por parte de la Fundación Jóvenes y Deporte nos acompaña su director gerente, don José Alberto Cacho Macías, y el técnico gestor y tutor de la Oficina de Atención a Deportistas de Extremadura o ADEX-PROA, Daniel Acedo. Yo, sin más dilación, le cedo la palabra al director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte. Muchas gracias, Alejandro. En primer lugar, pues darle la bienvenida a todos y todas aquellas personas que están interesadas en esta webinar de Psicología del Deporte. Darle las gracias, como no, pues al Colegio Oficial de Psicología de Extremadura a través de Rosa y de Puerto. Y también darle las gracias tanto a Daniel como a Alejandro, responsables técnicos de la Fundación Jóvenes y Deporte, que han llevado a cabo el desarrollo pues como no de lo que es de esta webinar. Eh, Deciros en este caso que la salud mental es algo que es muy importante a nivel de los deportistas actualmente. Desde el Departamento de Psicología del Centro de Tecnificación de Cáceres, donde está Rosa y Puerto, eh, han llevado a cabo intervenciones con más de 500 deportistas, han llevado a cabo el desarrollo de más de 1.200 sesiones a lo largo de los diferentes años y nos encontramos ante uno de los problemas mayúsculos que tienen actualmente los deportistas y que debemos de afrontar y debemos de atender lo que son esos problemas de salud mental y estamos aquí hoy para intentar resolver todas esas dudas que se puedan despertar o se puedan ir desarrollando a lo largo de lo que es la sesión de esta tarde y creo que tanto Rosa como Puerto nos van a dar respuesta a todas esas dudas y nos van a ayudar seguramente a poder afrontar muchísimas situaciones que nos encontramos a la hora de llevar a cabo el desarrollo de nuestro deporte, de nuestra actividad física y creo que teniendo esta oportunidad no se puede dejar escapar. Hemos visto que el número de participantes que tenemos es muy elevado y espero que repitamos a lo largo de lo que son los próximos meses pues una sesión más para poder ayudar a aquellos que se han quedado fuera o aquellos que una vez que desarrollemos esta sesión pues se enteren de la misma. Darles las gracias como no a la Liga como patrocinador y que también está haciendo muchísimo hincapié a lo largo de estos meses en este apartado de la psicología deportiva y que también nos había pedido llevar a cabo el desarrollo de este tipo de sesiones y de actividades para ayudar a todos los deportistas. Sin más, muchas gracias por todo y esperemos que vaya a lo largo de la tarde resolviendo todo lo que son las dudas que tienen las personas que asisten aquí hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director gerente. Seguidamente, y antes de comenzar con el seminario web, le cederé la palabra a mi compañero Daniel Acedo, que va a explicar un poquito la dinámica del seminario web, esperando y deseando que sea muy provechoso y agradeciendo de nuevo a la Liga como entidad patrocinadora y al Colegio de Psicología, representado en las personas de Rosa y de Puerto, su colaboración, su implicación y su predisposición. Muchísimas gracias, Dani. Hola, buenas tardes a todos. Como sabéis, el webinar es un webinar participativo, abierto, en el que no hay una temática clara, sino que la temática va a ir saliendo conforme vosotros, las personas asistentes, pues vayáis lanzando las preguntas. Estas preguntas nos las podéis hacer llegar de varias vías, o bien por el chat de la aplicación Zoom, bien a través del módulo de preguntas y respuestas, o bien levantando la mano y exponiendo la consulta pues, con voz. En este último caso sí os agradecería que fuerais lo más escueto posible para no alargarnos mucho en las preguntas y, bueno, y que el poco tiempo que tenemos lo podamos aprovechar con el mayor número de preguntas posible. ¿Vale? También recordaros que el seminario va a ser grabado y posteriormente bueno, pues lo subiremos a nuestra plataforma o a nuestro canal
de YouTube para que podáis, bueno, visualizarlo de nuevo si habéis quedado con alguna duda o pues compartirlo con otras personas que no han podido asistir y por si les resulta interesante el tema. Pues para empezar, si quieres, Rosa, puedes contar un poco cómo funcionáis o cómo funciona el Departamento de Psicología Deportiva de Extremadura que desarrolláis en el Centro de Tecnificación Deportiva de Cáceres. Vale, muchísimas gracias, Dani. Gracias a José Alberto y también a Alejandro. Desde el colegio, desde luego, estamos muy satisfechos tanto por el desarrollo que está teniendo el departamento como por este tipo de actividades que hacen que la psicología del deporte pues, pueda tener una difusión entre los distintos estamentos dedicados a la actividad física y el deporte. Y desde luego agradecer a la Liga que haya querido ligar su patrocinio a nuestro departamento en el centro de tecnificación. ¿Cómo trabajamos en el centro de tecnificación? Pues tenemos una triple vía de atención para los deportistas que están en los periodos de tecnificación en las distintas disciplinas deportivas. Por una parte, evidentemente, nos dedicamos al desarrollo de todas aquellas habilidades o variables que tienen que ver con el rendimiento deportivo, puesto que están allí para fomentar su mejora en este aspecto, pero también entendemos que el deportista debe tener una atención integral y, por tanto, también apoyamos a otros departamentos que están dentro del mismo centro. Por una parte, nos encargamos de favorecer y de estar en contacto con los tutores, que son las personas que están con ellos día a día, siendo responsables de la vida dentro de la residencia estable, y nos interesan mucho los procesos de adaptación cuando llegan los nuevos deportistas. Así es que intentamos favorecer también este tipo de actividad junto con estos departamentos. Y nos ocupamos, desde luego, de su propia evolución como personas, porque aparte de deportistas, pues la mayoría llegan con 12, 13 años y están en un periodo de evolución a nivel personal, que es otro de los aspectos que nos interesa tener cuidados. Y apoyamos también el proceso educativo. Los deportistas y las deportistas que están dentro de la residencia estable están escolarizados en distintos centros en la ciudad de Cáceres. Los tutores son los responsables de llevar a cabo toda esa supervisión con los centros y los equipos de orientación y tutorías de los centros, y nosotros apoyamos también un poco ese proceso cuando surge algún tipo de dificultad. De entrada, cuando los deportistas llegan por primera vez al centro o se integran por primera vez en alguno de los programas de tecnificación, nosotros solemos hacer en septiembre una evaluación global de cuáles son los aspectos psicológicos de los deportistas a nivel, bueno, pues principalmente de afrontamiento, variables que tienen que ver con el rendimiento deportivo, como motivación, atención, control de los niveles de activación, todo este tipo de variables. Y con todo ello se les da un reporte individualizado. Con aquellos que ya llevan más tiempo se trabaja de manera más individualizada, haciendo un plan de trabajo para cada uno o cuando ellos lo solicitan y en base a esta información, pero todos aquellos que llegan por primera vez después de recibir este reporte individualizado pasan por una serie de sesiones de formación en grupo, porque muchos de ellos ni siquiera han oído hablar de lo que es la parte psicológica que está impregnando su actividad, ¿no? Y de cómo les puede ayudar. Muchos de ellos, pues casi por intuición, hablan de motivación, hablan de ganas, hablan de términos que no acaban de centrarse específicamente en lo que son, y lo que hacemos en estas sesiones es trabajar con ellos para que identifiquen cada una de estas variables y para que tengan estrategias a la hora de poder utilizarlas en su práctica deportiva, tanto en los entrenamientos como en la competición posterior. Y luego, a lo largo de esto, lo hacemos en la primera parte de la temporada, desde de septiembre a diciembre, y aún así, pues aquellos que ya llevan más tiempo, que tienen ya una línea de trabajo de temporadas anteriores, pues mantenemos o modificamos esa línea de trabajo en función de sus necesidades.
Vale, pues muy interesante y gracias por la explicación, Rosa. Le vamos a ceder la palabra a Roberto Romero Galán, que tiene la mano levantada. Le voy a ceder la palabra. Está silenciado. Roberto, Sí. no, ahora. ¿Puedes hablar, Roberto? No, pues si te parece, pásanos la pregunta por el chat de preguntas y respuestas y mientras pasamos a la siguiente consulta que tenemos que nos envía Isabel María Brito Cardoso y nos comenta que su consulta va enfocada a jugadores de tenis. Le gustaría escuchar de algunas pautas para llevar a cabo con aquellos jugadores de tenis que cuando las cosas les van mal, pues se quejan de lesiones, caen al suelo, tropiezan, pero que seguidamente remontan el resultado y ya no les duele nada y ya se encuentran perfectamente. Le gustaría saber cómo ayudarles de manera sana, ya que se encuentran actualmente penalizando o se encuentran penalizados por esas situaciones en las que, bueno, pues los deportistas generan esas situaciones, ¿no? Y bueno, muchas veces no terminan de entrenar ni de competir. Y le gustaría saber si esa línea es correcta o hay algo más que puedan hacer. Mm, Puerto, Oigo, Puerto, voy. Puerto. A ver, he entendido, o sea, que se quedan anclados cuando algo no va bien y empiezan a remitir quejas, ¿no? Eso es que cuando los resultados no le van bien, bueno, pues aparecen diferentes dificultades, ¿vale? Pero cuando, digamos, la situación le es favorable, pues esas dificultades que antes había desaparecen. Entonces la consulta es cómo puede trabajar para evitar esas alteraciones del estado emocional en tan poco tiempo y cómo trabajar para que no suceda esa primera parte de quejarse por todo cuando los resultados no le favorecen. Vale. Yo ante todo, lo primero decir que no hay una fórmula que vaya a ser universal para cada situación que se nos vaya a exponer, porque obviamente cada deportista es distinto, cada situación es distinta y lo que para uno no sirve, para otros puede que no. Obviamente lo primero que tenemos que hacer con cada deportista es evaluar cuál es la situación que nos está exponiendo, de dónde viene esa situación, ver pues qué métodos de afrontamiento ha podido tener el mismo deportista en otras situaciones y a partir de ahí poder establecer con él una línea de trabajo, pero una línea de trabajo que va a ser individualizada para cada uno de los deportistas con los que podamos trabajar. Eh, en este caso, ante quedarnos anclados en algo o que puedan aparecer ese tipo de quejas que pueda ser una excusa a lo que no está saliendo bien, creo que primero, pues obviamente, analizar qué es lo que nos está impidiendo que algo no salga bien, ver cómo hemos sido capaces de funcionar en otras situaciones similares en las que eso nos ha ocurrido y cómo hemos sido capaces de salir de ahí y tratar de volver a ponerlo en práctica. Ver cuáles son nuestros puntos fuertes para afrontar esa situación y trabajar desde esos puntos fuertes, que es lo que a nosotros nos hace sentir capaces. Y a medida que poco a poco conseguimos pues, que el deportista ve que está consiguiendo lo que quiere, reforzarle en ello y que no vuelva a lo que antes no nos estaba saliendo. Vale, gracias, Puerto. Vamos a ver si Roberto puede activar el audio. Ahora, Roberto, no se te escucha. No, se escucha. Tienes activado el micrófono, pero no se te escucha, Roberto. Nada, pásanos si quieres la cuestión a través del módulo de preguntas y respuestas
y ahora le daremos solución a tu consulta. Ahora pasamos a la consulta de Violeta García, que nos pregunta que le gustaría saber cómo entrenar la frustración ante el error. Los deportistas son conscientes de que es parte del deporte, pero en la práctica les desencadena emociones poco agradables que no saben gestionar y afectan a su rendimiento y bienestar. ¿Qué herramientas prácticas existen para ello? A ver, de inicio, como decía bien Puerto, cada persona es un mundo y cada deportista también es un mundo. Por tanto, las estrategias y las herramientas hay que ver cómo se adaptan a cada uno de los deportistas. No, nos gustaría tener varitas mágicas, recetas mágicas, una pildorita que fuera fácil para todos, pero eso en psicología no funciona así, porque cada persona tiene, además del deporte que está haciendo, una serie de características a nivel personal que hace que tengan una mayor resistencia o menor resistencia, por ejemplo, a tolerar la frustración o a tolerar situaciones donde no se consiguen los objetivos que están planteados, ¿no? En principio, creo que es importante que los técnicos, entiendo que estos son preguntas más de técnicos, los técnicos y las entrenadoras y los entrenadores entiendan que las cuestiones psicológicas no se resuelven de un clic. Eso no suele suceder, ¿no? Entonces, es muy importante que haya un trabajo previo en el que todos los deportistas mejoren lo que son sus habilidades y sus capacidades. Si tú has hecho un trabajo previo en el que has identificado cuál es tu emoción cuando tienes un resultado adverso, cuando hay algo que no acaba de salir, cuando hay un hábito que no acaba de implantarse o una técnica con la que no acabamos de estar cómodos. Si ya ha pasado eso, es importante que se trabaje en esos momentos con todas las habilidades psicológicas que puedan ayudar a cada uno de los deportistas. Porque es verdad que en muchas situaciones son las variables personales las que están detrás de ese tipo de respuestas. No es tanto el aprendizaje como deportista, no es tanto el manejo de las técnicas deportivas, sino las cuestiones más individuales y más personales. Si hemos podido trabajar y con ellas podemos entender en qué nivel de tolerancia a la frustración está un deportista y darle aquellas técnicas que mejor funcionen. También es verdad que eso tenemos que ponerlo en prueba. Es decir, no todas las técnicas de control o de afrontamiento de la frustración funcionan igual en todos los deportistas. Por tanto, hay que ver cuál se adapta mejor a cada uno de ellos tras haber hecho una evaluación previa de lo que son sus niveles y sus reacciones a nivel emocional, ¿no? Pero es importante que se entienda que en psicología el trabajo no es puntual y momentáneo, que eso es muy difícil que dé buenos resultados, a menos que sea una cuestión que los deportistas ya hayan entrenado y que de repente pues no estén poniendo en funcionamiento de manera adecuada. El darle una pequeña pista, un pequeño clic, una pequeña herramienta puede hacer que vuelvan a utilizar esa estrategia o esa herramienta de una manera adecuada, ¿no? A nosotros nos gustaría que las cosas fueran rápidas, igual que a los técnicos, imagino, y que a los deportistas, que de un ratito para otro, con 3 cositas, las cosas funcionen. Pero esto es complicado en psicología. En psicología hay que afianzar los procesos, hay que afianzar las habilidades y las capacidades. Y esto pues requiere un trabajo previo y es muy difícil que se implante en 2-3 días o con 2-3 instrucciones. Eso pasa cuando ya ha habido un manejo de esa habilidad o de esa capacidad por parte del deportista y lo ha perdido por la razón que sea. Con 2-3 instrucciones puede volver otra vez al lugar en el que eso empiece a funcionar bien, pero si no, es un trabajo pues como el entrenamiento deportivo. O sea, nadie llega a un entrenamiento deportivo y de repente en 2 días pues ha cambiado una técnica, ¿no? Requiere un trabajo, requiere una evaluación de ver qué estaba haciendo, de ver qué se adapta mejor
a su estructura, de ver cómo puede poner en funcionamiento una cosa u otra, y eso requiere un tiempo. Pues las capacidades psicológicas requieren también ese tiempo, ¿no? Entonces, mi recomendación a los técnicos es que no tengan prisa en esos cambios, sino que empiecen a hacer un trabajo sistemático que permita hacer perdurable ese aprendizaje. Muy bien, gracias, Rosa. Ahora vamos con otra consulta que nos envía Álvaro Lara, que en este caso es como desde la perspectiva de deportista, como peleadores de kickboxing, cómo pueden volver a mentalizarse después de una lesión de larga duración, cómo puede volver a motivarse y cómo entrenar de la misma manera, llegando al mismo nivel que se tenía antes de la lesión. Y una consulta similar también envía Manuel Mendo, que es cómo recuperar la motivación después de una lesión o una lesión de rodilla o cualquier otra lesión importante. Yo creo que, bueno, Puerto, si luego quieres, añades alguna otra cosa más. Yo creo que es muy importante que no haya que recuperar nada. O sea, no perder la motivación mientras uno está lesionado. La motivación debe dirigir sus objetivos y su foco a lo que en ese momento es necesario para el deportista, que es la recuperación. Si la motivación está afianzada y centrada en los objetivos que en cada momento el deportista debe mantener y alcanzar, será mucho más fácil que a la hora de empezar a competir esos objetivos se focalicen de nuevo en lo deportivo, porque sus herramientas y sus habilidades tanto de afrontamiento como de superación del tiempo en el que no se compite está focalizado en otra cosa. Por tanto, no ha perdido, digamos, el engrase, la estrategia, ¿no? Es mucho más fácil cambiar el foco de los objetivos si la motivación se mantiene estable, aunque sea por objetivos diferentes. Eso es básico. Si permitimos que un deportista lesionado no tenga ninguna motivación por lo deportivo, pero desatendemos los objetivos que deben mantenerle motivado para su recuperación, no le estamos haciendo un buen trabajo al deportista. Debemos atender esta otra parte. Bien, gracias, Rosa. Ahora una pregunta más bien No te relacionada con la... oímos, Puerto. Yo iba a ir un poco por lo mismo, iba a ir por la palabra objetivo, que la motivación no la vamos a perder mientras tengamos esos objetivos. Obviamente, durante el periodo de recuperación de la lesión, pues será objetivos enfocados a cada una de esas etapas que forman parte de la recuperación, y una vez que volvamos poco a poco a la actividad, pues serán objetivos que me pondrán en el camino de llegar hasta donde yo quiero o hasta donde antes de la lesión pude estar. Gracias, Puerto. Ahora, como decía, una consulta, tenemos diferentes perfiles dentro de las personas asistentes. En este caso es un estudiante de psicología que nos comenta que está terminando un año de máster de rendimiento en la Universidad de Edimburgo, y ahora al volver a España se encuentra un poco perdido a la hora de saber cómo proseguir. Siempre piden experiencia para cualquier puesto abierto de psicólogo deportivo y es complicado conseguirlo, incluso si fuese en práctica, si no estás cursando los estudios en alguna universidad con acuerdos detrás para respaldarla. ¿Debería empezar a buscar deportistas más jóvenes a los que poder acompañar para iniciarse como psicólogo deportivo? ¿Debería seguir intentando por otras vías? ¿Qué recomendación le daríais vosotras, que ya tenéis un recorrido bastante más dilatado? A ver, yo lo primero que le recomendaría a este compañero es que valore su entorno, pero también que es que me ha llamado mucho la atención esta opción de empezar con deportistas más jóvenes. Los deportistas más jóvenes son probablemente los que más trabajo psicológico precisan. No es empezar, no es un inicio baladí. Y además hablamos de personas que están en un proceso evolutivo muy importante para sus vidas y sometidos a una serie de exigencias y de autoexigencias que requieren también un cuidado y una valoración. Por tanto, empezar con deportistas más jóvenes no supone que sea un trabajo más fácil o que sea más accesible, porque es un trabajo
complicado, también por la etapa evolutiva, ¿no? Y por la etapa de vida de los deportistas. Pero sí que les recomendaría que estudiase un poco cuál es el entorno en el que está viviendo, cuáles son las entidades deportivas, empezar a hacer actividades, bueno, pues de formación probablemente para técnicos o actividades abiertas en colaboración con estas entidades y a partir de ahí buscar también aquellos huecos que siempre suele haber en las entidades deportivas, ¿no? Y también dentro de lo que es la organización profesional, dentro de los colegios tenemos áreas de trabajo de psicología del deporte que pueden también ser pues, una puerta de entrada al ámbito profesional. Y dentro del Consejo General de la Psicología, la División de Psicología del Deporte tiene un proceso de acreditación en psicología del deporte con una serie de requisitos tanto de práctica como de formación y una formación continuada a través del FOCAD también, ¿no? Entonces puede ir, digamos, alimentando ese currículum y entrando en contacto con entidades deportivas donde pueda ofrecer una serie de servicios o una serie de actividades que sean de utilidad, no para él, aunque también, pero para aquellos que son sus destinatarios, ¿no? Si son entidades de iniciación, pues ofrecer un poco asesoramiento o hacer alguna actividad que pueda despertar el interés tanto de los técnicos, de los entrenadores, las entrenadoras y los deportistas o incluso de las familias y ir viendo distintas opciones, ¿no? Con distintas entidades. No es lo mismo cuando la disciplina es de equipo que cuando es más individual, ¿no? Que tienes quizá una relación un poco más directa con los técnicos, los entrenadores, los deportistas y las familias también, ¿no? Muy bien, gracias, Rosa. Ahora una pregunta relacionada un poco enfocada hacia la retirada deportiva. Nos comenta David López que cuando llega a una edad en la que vas decayendo deportivamente, ¿qué herramientas se usan para no llegar a causarte un problema? Me imagino que el no tener ese nivel y el no obtener esos resultados que antes sí se obtenían. Puerto. Para no llegar a tener el nivel que antes tenía, vale. No, en el caso de la retirada deportiva, ¿cómo gestionar o cómo ir gestionando la retirada deportiva? Que la propia retirada no te suponga pues un conflicto, no te suponga pues una desmotivación o bueno, pues una retirada traumática. Vale, ahí creo que tenemos que empezar a enfocar el ir cerrando una etapa y ir abriendo otra, que es la que viene pues después del deporte. En cuanto a el cerrar, pues el tratar de disfrutarlo desde el cuál está siendo mis posibilidades, cuál es mi situación ahora mismo dentro del deporte, ya sea un deporte individual o un deporte colectivo, y empezar a enfocar cómo va a ser pues mi vida después del deporte. Actualmente, pues seguramente el deporte llene muchas horas en el día, ahí hay un vacío que vamos a tener que empezar a llenar, a crear pues otros proyectos personales, a dedicarlo a un deporte alternativo, a generar otro entorno social que si pertenecemos a un deporte colectivo, pues no lo está generando por por sí solo. Y creo que también es muy importante en ese cerrar esa etapa, empezar a valorarnos no solo como deportistas, sino como lo mucho más que podemos tener aparte de ello. Somos personas, somos amigos, somos pareja, somos un trabajador aparte del deporte, donde aparte también tenemos
muchísimas cualidades positivas que a veces no vemos en nosotros mismos porque solo nos valoramos en cuanto al deporte, y creo que tenemos que abrirnos a todo ello para ver que también somos válidos en muchas otras cosas aparte del deporte. Pero creo que sobre todo, pues, enfocar cuál va a ser nuestro proyecto de vida cuando se genere ese vacío que nos va a dejar el deporte. Vale, gracias, Puerto. Violeta nos pregunta sobre algún ejemplo de técnicas psicológicas. Me imagino que será, bueno, pues bien para afrontar situaciones de estrés o para una visualización previa antes de competición. ¿Algún ejemplo de alguna técnica que vosotros trabajéis con deportistas del centro de tecnificación? Mm, Voy por las que trabajo. Sí, a ver. Eh, A ver, como ha explicado Rosa anteriormente, cuando los deportistas llegan nuevos al centro, la mayoría de ellos pues, no han trabajado con un psicólogo deportivo. Hay muchos que por sí solos utilizan técnicas, pero que no son conscientes de ello, y lo que nosotros intentamos es pues, tratar de ponerles nombres a muchas cosas que ellos utilizan. Técnicas, pues técnica puede ser un establecimiento de objetivos, puede ser un establecimiento de rutinas previo a la competición, puede ser realizar un ejercicio de visualización, un ejercicio de relajación en los momentos en los que veo que mi nivel de activación está por encima de donde yo puedo rendir a un nivel óptimo. Eh, hay técnicas para la toma de decisiones, para el control de mis emociones, es que es un poco general, ¿no? No sé si tú Muy aportarías genérica. alguna, Rosa. A ver, las técnicas dependen de los objetivos que se quieran conseguir con ellas, ¿no? Que quiero trabajar en los niveles de activación y tener control de esos niveles, pues muchos deportistas ni siquiera saben cómo relajarse, ¿no? Notan que están activados, notan que tienen palpitaciones, notan que se ponen muy nerviosos, se agitan, lo describen de esa manera un poco difusa, pero no saben que también tienen el poder de controlar ese tipo de cuestiones. Y, por ejemplo, una técnica muy sencilla, que es fácil de entrenar, es el control de la respiración profunda. Con un control de la respiración profunda, nosotros conseguimos disminuir de una manera rápida un nivel muy alto de activación, colocando al deportista en una situación óptima para que pueda, a partir de ahí, o con apoyo de otras técnicas, como la relajación muscular o el planteamiento ya de objetivos, o simplemente iniciar un proceso de visualización del ejercicio que tenga que hacer o de la práctica que tenga que hacer, pero previamente, pues a lo mejor un proceso de respiración controlada y de respiración profunda le ayuda a colocarse en esa situación más óptima para emprender otro tipo de actividad. En cuanto a eso, por ejemplo, para el control de los niveles de activación en un momento determinado. Luego, por ejemplo, hay muchos deportistas que previos a la competición pues pasan noches sin dormir, le dan muchas vueltas a las cosas. Ellos dicen que visualizan, pero en realidad no están visualizando de una manera que les ayude. Hay que analizar la visualización que hacen, porque muchas veces lo que están visualizando son fallos. Es decir, me pongo en la cabeza lo que tengo que hacer y me veo errando lo que se supone que me tiene que salir bien. Y eso me pone más nervioso. En realidad, la práctica en imaginación es muy potente siempre y cuando tú la realices para la mejora. Pero si lo que estás visualizando es un fallo, lo que estás colocando continuamente en tu cabeza es ese fallo. La probabilidad de que ese fallo suceda es mayor cuantas más veces lo revises. Entonces, ahí tendríamos que colocar un proceso de visualización pautado, entrenarlo y que el deportista lo maneje en esos días previos, por ejemplo. Entonces, es que cada técnica tiene que adaptarse al momento y al objetivo que se pretende conseguir. Cuando hay una falta de motivación, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es repasar primero los objetivos.
y ver en qué momento estamos de cerca o lejos de alcanzar esos objetivos, si los hemos determinado de una manera adecuada o si estamos por encima de las expectativas o si hemos conseguido con mucha facilidad los objetivos que nos habíamos propuesto y de repente nos encontramos con que ya hemos conseguido lo que tenemos y tenemos que seguir haciendo cosas. Pues hay que revisar esa lista de objetivos. Pero claro, cada caso y cada situación requieren su estrategia y su, digamos, técnica correspondiente, ¿no? Es una pregunta muy amplia que tiene Sí, una respuesta también larguísima y súper es que interesante da para también una lo que... webinar entera. Sí, solo eso, la verdad que sí. Y pasamos a la siguiente. José Candela nos pregunta, para el control de la fatiga mental del deportista, ¿qué herramientas pueden utilizar y qué estrategias pueden utilizar para reducir dicha fatiga en periodo competitivo? Pues hay deportistas a los que les va muy bien la parada de pensamiento y la desconexión, pero hay otros que no, porque sienten que con ello pierden el control. Y creen que necesitan estar continuamente pensando en todo aquello que deben conseguir o en sus objetivos o en cómo alcanzarlos, ¿no? Entonces, durante el tiempo de competición es muy importante para, según el deportista que sea, establecer una serie de momentos en los que pueda desconectar, relajar y hacer otro tipo de actividad que sea satisfactoria o simplemente descanso, que en cada caso habrá que establecer. Si son deportistas que viajan mucho, que están mucho tiempo fuera de casa, alejados de la familia, de los amigos, de su entorno social más próximo, continuamente centrados en el deporte, pues estaría bien tener pequeños espacios temporales en los que esa conexión con esa parte que hemos dejado a un lado se pueda recuperar. ¿Que eso no es posible? Pues a lo mejor hay que tener pautado a lo largo del día, bien después de las competiciones, bien previamente o un día antes de las competiciones, pues tener pequeños momentos en los que te olvides un poco de todo eso, tu mente se centre en otra cosa y consigas un descanso. Favorecer el descanso también es básico. Mantenerte en otras cuestiones como tu alimentación, tu descanso, dormir, eh, estar en un momento distendido con otras personas sin sentir la culpabilidad de que te estás olvidando de lo que tienes que hacer, pues esto hay que trabajarlo con ellos también, ¿no? Porque en cada deportista estos momentos de desconexión se pueden meter en unas horas o en unos momentos determinados. También depende del deporte y de la carga de competiciones que esté soportando y siempre y cuando físicamente también esté pudiendo recuperar, lógicamente. Muy bien, gracias, Rosa. Cristo Camero nos pregunta que, bueno, él pertenece a la Federación Extremeña de Kickboxing y Muay Thai y deportes asociados y nos consulta cómo gestionar el trabajo que hacen desde la federación con los deportistas y cómo evitar o cómo trabajar esa interferencia que puede llegar por parte de familiares, amigos, con otros comentarios u otras recomendaciones. O sea, la interferencia de los padres. Ahí creo que podemos llevar a los padres al camino que nosotros queramos y para ello, pues si desde federaciones, si desde clubes, pues le damos a los padres un cargo o unas normas que cumplir, van a seguir o incluso les mostramos cuál es el camino que nosotros queremos respecto a sus hijos, en este caso nuestros deportistas, eh, creo que van a ser de ayuda para nosotros y van a llevar a seguirnos en lo que nosotros queremos conseguir respecto a nuestros deportistas. Entonces, si les damos unas normas que cumplir, si les damos unas píldoras respecto a lo que yo quiero de ellos y en lo que quiero que me ayuden respecto al deportistas, se van a sentir importantes
en ello, me van a ayudar y todos vamos a ir hacia el mismo camino. Entonces creo que es la manera en la que podría hacerlo. Bien. Es una cuestión complicada, ¿no? La interferencia, o bueno, Es muy complicado porque es que los deportistas no dejan de ser hijos de alguien. Ya. Y los padres pues tienen derecho a información, tienen una participación, lo queramos o no, en la vida de los deportistas, sobre todo cuando son deportistas jóvenes, cuando son adultos también. Pero los adultos ya aprenden a discriminar si yo tengo que atender más las instrucciones de mis técnicos y aquellos que trabajan conmigo en lo deportivo que mis padres que están ahí solo como padres y animándome, ¿no? Pero creo que es más fácil hacer amigos para que te ayuden, como dice Puerto, es mucho más fácil y mucho más eficaz tenerlos de tu lado, dándoles una pequeña participación y que ellos sientan que están participando también en ese desenvolvimiento de sus hijos, ¿no? Todos trabajando en la misma dirección sería. Eso es. A veces tan complicado, pero trabajo continuo. Roberto Romero, que no pudo plantear la pregunta a través del micrófono, nos escribe, dice que tiene un club de tenis de mesa, el Rodeo de Cáceres, y la pregunta es si desde su club pueden tener psicólogos para trabajar con los chicos para implantar un método eficaz a cada uno de nuestros deportistas, ¿vale? Lo que sí indicaros que desde el Departamento de Atención, del Departamento de Psicología del Deporte de Extremadura, a entidades como tal, en un principio no se podrían acoger, pero sí deportistas de alto nivel y alto rendimiento. No sé si vosotras, Rosa, Puerto, tenéis algo más de información. Incluso podemos pasarle el contacto de este otro deportista que consultaba al principio. Desde el departamento atendemos tanto a los deportistas que están en procesos de tecnificación, becados como internos o como externos en la residencia del centro de tecnificación, y también a aquellos que, como bien dice Dani, están dentro del alto rendimiento o el alto nivel deportivo, ¿no? Están dentro del decreto. Es complicado desde el departamento atender clubes, atender federaciones, atender, aparte de esto, es muy complicado, ¿no? Primero, pues porque el horario es reducido y no tenemos cabida para todo lo que hay en Extremadura. Pero evidentemente si el club puede contratar a un profesional, pues sería estupendo. Desde el colegio podemos asesorar y hay un buscador dentro de la página web del colegio en el que perfectamente se puede buscar un psicólogo especialista en psicología deportiva en el formulario que tiene el buscador. Y bueno, sí, yo iba a remitirle a ellos. Si entra en la web del colegio, del COPES, hay un buscador donde tú puedes introducir filtros y ahí aparecen muchos compañeros que se dedican específicamente a la psicología del deporte. Ahora, también como decana, hablo en este caso, es muy importante que os aseguréis que son psicólogos especialistas en psicología del deporte. ¿Vale? No, es muy importante. A ver, ser psicólogo te da una serie de habilidades y de capacidades. ¿Qué te da la especialidad? Conocer el contexto y las estrategias y cómo utilizarlas. ¿Vale? Entonces, la especialidad sirve para eso, para contextualizar y para que alguien sea mucho más eficaz dentro de un contexto. Por eso hay especialistas en psicología clínica, especialistas en psicología del trabajo, especialistas en psicología de la emergencia y especialistas en psicología del deporte, que es otra especialidad, ¿no? Es muy importante que tengan la formación adecuada para trabajar y sobre todo si, como antes os decía, son deportistas jóvenes, donde además hay otro tipo de implicaciones a nivel evolutivo. Pasamos a la siguiente cuestión que nos envía Estefanía Blaya, en este caso también de kickboxing, y les gustaría saber, como padres de un niño que practica kickboxing, cómo deben mantener la motivación y que siga disfrutando de los entrenamientos. Algunas temporadas acude totalmente desmotivado
pero quiere seguir acudiendo y compitiendo de manera profesional. Y un poco al hilo también, Cristo Gamero también nos envía otra cuestión similar, pero en este caso para deportistas que están en años de pubertad, digamos, un poco ahí en la adolescencia. ¿Cómo mantener esa motivación? A ver, de entrada, si su hijo sigue acudiendo a los entrenamientos, no podemos dar por sentado que no tenga motivación. Podrá tener más ganas un día, menos ganas otro, pero las ganas no necesariamente reflejan motivación. La motivación es un proceso complejo dentro de la psicología. Tenemos una motivación tanto por el deporte, por el gusto del deporte y por lo que supone eso, por los objetivos que nos planteamos, que son básicos. Los objetivos son básicos para mantener la motivación. Si un deportista no tiene objetivos, difícilmente va a trabajar día a día, va a dedicar tiempo, va a dedicar esfuerzo y va a dejar de hacer otra cosa para seguir haciendo ese deporte. Si un deportista sigue acudiendo a los entrenamientos, no podemos dar por sentado que no tenga motivación. Entonces, primero vamos a ponernos de acuerdo en de qué hablamos. Y para eso, pues a lo mejor hay que hacer una valoración de cuál es la situación de este boxeador, ¿no? Ver un poco qué es lo que hace que tenga más o menos ganas en según qué temporadas, si es la lejanía de las competiciones, si es la inversión de esfuerzo que tiene que hacer al inicio de cada temporada sin que eso se refleje en una actividad que le da resultados, como es la competición, en el que puede decir, pues me está sirviendo o no me está sirviendo, sino que es una puesta a punto, es una sobrecarga de ejercicio viniendo de un periodo a lo mejor de parón. Entonces hay que analizar un poco en qué momento está y cuál es esa percepción que tienen los padres de la baja motivación que llaman, ¿no? Y que igual no es eso, que igual no es eso. Bien, gracias, Rosa. Pasamos a la pregunta de Sí, la segunda parte de la pregunta, Dani, sobre los adolescentes y sobre la adolescentes. pubertad. A ver, no podemos perder de vista que los deportistas tienen intereses como personas. Entonces, es muy importante que aquel esfuerzo que hacen dentro del deporte pues pueda mantenerse con un refuerzo intentando que tengan objetivos más a corto plazo. Si tú tienes objetivos más a corto plazo que te van llevando a los de medio plazo o a los de largo plazo, vas en camino y tú mantienes mucho mejor la motivación y el interés por esta actividad. Pero también es cierto que a veces entra en conflicto con otra vida, otra parte de esa vida que tiene que ver con amigos, que tiene que ver con salir, que tiene que ver con actividades fuera de o en un horario en el que tú estás dedicándote al deporte. Pues habrá que intentar conjugar un poco eso y que el deportista entienda que su esfuerzo merece la pena porque va alcanzando objetivos y que esos momentos son menos frecuentes, pero quizá sí que pueda disfrutar de algunos a lo largo de la semana, por ejemplo, a lo largo del mes, o viendo un poco cómo compensar eso, ¿no? La pregunta de Gonzalo Hernández, que dice que es tirador adaptado, tiene una discapacidad y quisiera, digamos, algo de asesoramiento sobre el tema de los nervios y la concentración a la hora de afrontar una competición. Yo la concentración o el afrontamiento de los nervios, creo que ahí es muy importante el establecerse rutinas antes de las competiciones, que mi manera de entrar en competición sea siempre la misma, independientemente de que sea una competición muy importante o otra donde mis objetivos puedan ser un poco más bajitos. Si mi manera de entrar en competición es siempre la misma, yo voy a ser capaz de controlar esos nervios porque voy a estar en qué es lo que me toca hacer en cada momento respecto a mi rutina. Estoy en mi modo de entrar en competición y no estoy pensando o anticipando qué va a pasar en la competición, me va a salir bien, no me va a salir bien, anticipar fallos, que toda esa incertidumbre es lo que suele generarnos esos nervios. Entonces, generarme tranquilidad a través de mi manera de entrar en competición y a través de lo que yo quiero hacer en esa competición. Si yo me establezco un plan de acción,
durante la competición, ya voy a esa parte de concentración, sé en qué voy a querer estar en cada momento. Establecer una acción para cada tramo que pueda encontrarme en la competición y llevar la atención solo ahí. Una vez que supere un tramo, ya voy al siguiente y así voy teniendo la atención continuamente en lo que yo quiero. También es un tema bastante amplio del que podría trabajar con muchas técnicas. Miguel García nos pregunta, nos lanza una pregunta relacionada con el atletismo y sobre, digamos, la cuestión de un atleta que dice que comienza una prueba en pista y llegada a la mitad de la prueba como que baja el rendimiento, pero cuando se da cuenta de que ha bajado el rendimiento y no está en los tiempos que tiene que estar, vuelve a retomar, digamos, el nivel o el ritmo que debería de tener. ¿Cómo puede trabajar para no perder ese rendimiento, ese ritmo? En este caso ahí yo suelo trabajarlo más bien, o creo que podría ser bueno. Uno, pues obviamente tener algo que vaya marcando mi ritmo para que yo me obligue a ir al ritmo que quiero y además tener la atención en aspectos externos de la pista, de hasta dónde quiero llegar y en cuánto quiero llegar hasta ahí, de tal manera que siempre tenga que estar cumpliendo con unos objetivos que no me permitan bajar ese ritmo. Vale. Isabel Fernández nos pregunta, desde la perspectiva de una deportista, cuando tienes muchas manías antes de una competición, ¿cómo gestionar si no he realizado una de esas manías? Para mentalizarme de que no me va a salir mal, aunque no haya realizado una de ellas. A ver, las rutinas deben ser estrategias de ayuda. En el momento en que se convierten en un problema y causan algún tipo de obsesión, estamos entrando en otro tipo de situaciones problemáticas. Hay que tratar de parar eso y de establecer realmente, confrontarlas con la realidad, ver si esas rutinas las has empezado 3 días antes y te estás obligando a hacer una serie de pasos y de cosas continuamente, y si eso no sale bien, ya empezamos a tener dudas, estamos ante un problema. Las rutinas tienen que estar lo más cercanas posibles a aquello que yo tengo que hacer y tienen que servirme de ayuda. Si necesito descansar, pues a lo mejor tengo que tener una rutina para iniciar ese descanso. Que cumplo, descanso y se acabó. ¿Que es una pauta de alimentación? Pues yo creo que esto es mucho más básico. Se tiene que mantener a lo largo de mucho tiempo. Por tanto, deja de ser una preocupación constante si se convierte en un hábito sano. Empezaríamos a tener problemas de comportamiento alimenticio si convertimos esto en una obsesión tal que tenemos que medir continuamente cada alimento, cada caloría, cada cosa, más allá de lo que resulta razonable para el ejercicio que tenemos que hacer. Y la rutina de, como explicaba antes Puerto, de entrada en la concentración debe ser una rutina que nos ayude. Si es una rutina que nos ayuda, difícilmente nos vamos a saltar los pasos. Difícilmente. Podemos mecanizarla, podemos hacerla más corta, podemos hacerla más automática, pero es algo que nos tiene que ayudar. Entonces, si estamos en una situación en la que la rutina nos plantea un problema, quizá lo que hay que revisar es esa rutina y cuándo la pongo en funcionamiento y para qué. Sí, yo ahí o sea, antes he hablado de rutina, pero en ese sentido de prepararme para la competición y de establecer, por ejemplo, una rutina en cuanto a mi manera de calentar, a que tenga que seguir unos pasos ahí para que yo esté solo en ese calentamiento. Obviamente no quería ir por el lado de manías, de supersticiones, porque hay veces en las que establecemos la asociación de no he hecho esto y ya me ha ido mal la competición. Como dice Rosa, ahí tenemos que hacer un análisis
de la realidad, ¿vale? Puede que haya ido algo mal, pero tiene que ser por eso que no he hecho respecto a esa manía que puedo tener, o ha habido otros factores que han influido en que eso no haya sido así. Siempre solemos establecer la asociación más rápida, pero tenemos que hacer un análisis mucho más profundo de por qué eso no ha sido así. Pero yo iba a rutinas para mi manera de entrar en competición y, como ha dicho Rosa, rutinas que me ayuden a ello. Gracias, Puerto y Rosa. Y yo creo que ya vamos a coger la última pregunta, que terminaríamos a las 6. ¿Vale? En este caso la lanza José Antonio Fuente y nos pregunta si existe algún tipo de ayuda o seguimiento psicológico a los deportistas por parte de la Fundación Jóvenes y Deporte o de la Junta de Extremadura, y que sería interesante para los deportistas de alto rendimiento y alguna ayuda para los técnicos. En este caso, como hemos comentado antes, para deportistas de alto nivel y alto rendimiento sí tenemos el Departamento de Psicología del Deporte de Extremadura, pero en este caso para los técnicos deportivos, en un principio no estarían acogidos para el departamento. No sé, Rosa, si vosotros podríais también derivar. A ver, nosotros dentro del trabajo que hacemos en el departamento, no solamente trabajamos con el deportista, trabajamos con los técnicos que están encargados de lo que es el proceso de tecnificación, es decir, estamos en una continua coordinación con ellos, trabajamos con otros estamentos como los médicos, fisios, educadores, la propia familia también tiene acceso a nuestro departamento cuando surge algún tipo de necesidad por parte de la familia de pedir apoyo o de pedir algún tipo de instrucción o de ayuda para alguna situación relacionada con su hijo o con su hija, ¿no? Y con los técnicos, pues si son técnicos de deportistas de alto rendimiento, siempre pueden hacernos una consulta y en la medida en que nosotros podamos tener capacidad de atenderles, pues quizá el protocolo que tenemos de acceso para los deportistas pueda servir en un momento determinado a hacer un trabajo conjunto del deportista con los técnicos. Pero de entrada, de manera global con los técnicos, pues nos pasa lo mismo que con las entidades. Es muy complicado poder atender a todos. Bien, perfecto. Pues muchas gracias, Rosa. Y con esta cuestión terminamos y cerramos el webinar. Lo habíamos marcado hasta las 6 de la tarde. La verdad que se ha hecho cortito y quedan muchas preguntas en el tintero. Nos hubiera gustado establecer más tiempo del webinar, pero bueno, era el que teníamos. Lo que sí, en los siguientes días lo vamos a hacer llegar a las personas asistentes un formulario primero de preguntas relacionadas con el seminario para poder obtener un certificado de asistencia, así como también un formulario de valoración del propio webinar, que nos ayudará pues a establecer o bien temáticas para futuros seminarios y también para valorar el trabajo que estamos haciendo, y que en los próximos seminarios, bueno, pues vayamos mejorando cuestiones que puedan ser mejoradas. Muchísimas gracias, Dani. Yo permitirme que tome la palabra para darle la enhorabuena y las gracias tanto a Puerto como a Rosa. Sin duda, un seminario web muy interesante. Como el sistema genera un registro de todas las preguntas formuladas, bien a través del chat, bien a través del módulo de preguntas y respuestas, para aquellas preguntas que se hayan quedado sin formular, si os parece bien, podemos trasladárosla, Rosa, Puerto, para que sean respondidas y que ninguna persona asistente se quede con alguna duda en el tintero. Entonces os las trasladaremos para que vía correo electrónico le podáis resolver las cuestiones planteadas. Y como ha comentado mi compañero Dani, la idea es que organicemos un ciclo de 2 seminarios web. Este primero de ellos para resolver todas aquellas dudas y cuestiones que se pueden plantear en base a la temática del seminario web, y en base también un poquito a las necesidades y al interés mostrados por una temática u otra, vamos a definir otro seminario web que organizaremos a lo largo del mes de mayo, y del cual pues os mantendremos puntualmente informados. Yo no quiero robar más tiempo, reiterar nuestros sinceros agradecimientos tanto a vosotras como a todas las personas que esta tarde nos han acompañado, y desearos una feliz tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Gracias a Gracias, vosotros. buenas tardes.